En la nueva revolución, la revolución de la justicia integral y completa para cada uno de los habitantes de la tierra ecuatoriana, para cada uno de los ciudadanos de la República del Ecuador. Hola a todos, es un gusto que en esta ocasión podamos adentrarnos a nuestra memoria histórica. Esta vez hablaremos de un personaje que marcó la vida política del siglo pasado. Le decían el gran ausente. Antes de profundizar, comenzaremos describiendo la raíz del surgimiento del término populista. Esa expresión fue empleada en el periodo característico de José Velasco Ibarra. El populismo se comprende como una ideología en la que predomina la autoridad peyorativa del pueblo y su popularidad ante las decisiones comunes de un grupo minoritario, designando como mandatario a uno que ha sido elegido por la voluntad del pueblo. Surgen como una protesta ante las injusticias de la élite ante el pueblo. En Estados Unidos, los primeros indicios populistas surgen en las zonas rurales durante el siglo XIX, en la que se fundaron organizaciones como el Partido del Pueblo. Del mismo modo ocurrió en Rusia. En América Latina, estos indicios tuvieron su punto de apogeo tras la Segunda Guerra Mundial, en donde nacen movimientos nacionalistas como el peronismo en Argentina, varguismo en Brasil y el velasquismo en Ecuador, siendo las bases populistas que años más tarde se propagarían por más países de la región. Mantenían una ideología de la supremacía del pueblo ante los deseos de un pequeño grupo privilegiado, utilizando medios de difusión masivos para llegar a la audiencia, como por ejemplo la radio, la televisión y la prensa local, ya que consideraban una única voz, la voz del pueblo, por lo que tienden a generalizar las decisiones del mismo. En Ecuador es importante mencionar a 4 presidentes destacados que pertenecen a la tendencia populista. El primero es José María Velasco Ibarra, quien ocupó la presidencia del Ecuador en 5 ocasiones, iniciando en 1934, quien fue el primer presidente en la historia del Ecuador con ganar el 90% de los votos, y aunque en los 5 periodos en los que estuvo al frente del Ecuador, solo logró culminar el tercero, que comprende desde 1952 hasta 1956. En una segunda instancia y tras un proceso de dictadura, asume el mandato Jaime Roldós Aguilera tras la convocación a elecciones populares en 1979. Otro de los gobiernos populistas con más seguidores fue el abogado Abdalá Bucaram, que tan solo estuvo al frente del país durante 176 días, entre 1996 y 1997. Finalmente, el gobierno del economista Rafael Correa Delgado, quien fue elegido como presidente de la República por 2 ocasiones consecutivas durante una década entre el 2007 al 2017, en donde se proclamó la actual Constitución vigente del 2008. Pero ¿cómo llegamos a este punto en nuestro país? Todo parte del primer gobierno de José María Velasco Ibarra, quien fue conocido por su estilo carismático y su retórica del salvador de la patria. Su lema era Dios, patria y libertad. Resonó en sus campañas y gobierno. Alberto Enríquez Gallo fue un militar ecuatoriano quien asumió la presidencia del Ecuador, y el gobierno estaba destacado por la promulgación del Código del Trabajo en 1938. Aurelio Mosquera Narváez. Su mandato fue breve y caracterizado por el intento de estabilizar el país tras la crisis política y económica. Carlos Alberto Arroyo del Río, conocido por haber enfrentado uno de los periodos más turbulentos de la historia ecuatoriana, ya que estuvo marcada por los conflictos internos de la invasión peruana en 1941, en donde perdimos una vasta porción del territorio amazónico para Ecuador. Nuevamente, Velasco Ibarra es llamado a las elecciones, ejerciendo su cargo durante 1944 y 1947, y fue derrocado por Carlos Macheno Cajas en 1947, quien asumió la presidencia interina, pero su gobierno duró unos meses y le sucedió Mariano Suárez Ventimilla, quien fue vicepresidente, logrando asumir la presidencia pero por un corto periodo. Después, Carlos Julio Arosemena Tola fue nombrado presidente interino por la Asamblea Constituyente y luego elegido constitucionalmente, gobernando hasta 1948. Galo Plaza Lasso fue elegido democráticamente, promoviendo un gobierno orientado al desarrollo económico y la estabilidad política. Una vez más, José María Velasco Ibarra ejerce su gobernativa y le continúa con Camilo Ponce Enríquez, quien fue elegido democráticamente, y su gobierno basado en el desarrollo económico y la estabilidad. José María Velasco Ibarra
repetidamente es elegida para posicionarse como presidenta de la República, pero tras su derrocamiento le surge Carlos Julio Arosemena Monroy como vicepresidente, asumiendo la presidencia tras el derrocamiento de Velasco Ibarra, y fue destituido en 1963 por un golpe militar. La Junta Militar de Gobierno del año 1963 a 1966 asumió el poder y controló el gobierno, donde consecuentemente Clemente Yerovi Indaburo, quien fue nombrado presidente interino por la Asamblea Constituyente, y su gobierno fue de transición enfocado en los esfuerzos de estabilizar al país. Otto Arosemena fue un presidente interino liderando el gobierno de transición a la democracia. Después se llama a elecciones a José María Velasco Ibarra y después le continúa Guillermo Rodríguez Lara asumiendo el poder tras un golpe de Estado, y en su gobierno estaba caracterizado por la nacionalización del petróleo y las reformas económicas. José María Velasco Ibarra fue un personaje emblemático. Nació el 19 de marzo de 1893 en la ciudad de Quito y murió el 30 de marzo de 1979 en la misma ciudad. Es de nacionalidad ecuatoriana. Sus padres fueron Juan Alejandrino Velasco y Delia Ibarra. Sus estudios los realizó en la Universidad Central del Ecuador. Fue conocido por su frase "Dadme un balcón y seré presidente". El primer gobierno ganó las elecciones presidenciales el 1 de septiembre de 1934, culminando su cargo el 20 de agosto de 1935, en donde estaba enfocado a la modernización del país y en la implementación de las políticas populistas. Entre sus obras tenemos que se firmó el Tratado del Río de Janeiro en 1945, construyó carreteras, apoyó las obras de agua potable y creó un salón para las exposiciones en Quito. Regresó al poder por segunda vez el 28 de mayo de 1944 tras un movimiento revolucionario llamado La Gloriosa, quien derrocó al presidente Carlos Arroyo del Río. Este periodo estaba caracterizado por un fuerte apoyo popular y fue derrocado el 23 de agosto de 1947 por un golpe militar. Entre sus obras tenemos que firmó un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y fundó el Banco Internacional de la Reconstrucción y Fomento. Fue elegido democráticamente por tercera vez el 1 de septiembre de 1952. Este mandato recordado por la construcción de la infraestructura y las obras públicas, y finaliza el 1 de septiembre de 1956. Entre sus obras tenemos la construcción de colegios como Señorita Ambato, Colegio Aguirre Abad de Guayaquil y el Colegio Técnico Simón Bolívar en Guayaquil, el Plan Vial, impulso significativo en la construcción y mejora de la carretera panamericana. En el cuarto gobierno fue elegido nuevamente el 1 de septiembre de 1960 y destituido por un golpe militar el 8 de noviembre de 1961. Este gobierno estaba enfocado en la estabilización económica y la justicia social. Entre sus obras tenemos que declara la nulidad del Protocolo del Río de Janeiro, llevando al Ecuador y a Perú a una guerra denominada la Guerra de Paquilla en 1981. Creó escuelas fiscales en el oriente y en el archipiélago de Galápagos. En el quinto gobierno ganó por quinta vez las elecciones el 31 de agosto de 1968, su último mandato caracterizado por una creciente inestabilidad política, y fue derrocado el 15 de febrero de 1972 por un golpe militar. Entre sus obras tenemos la continuación y expansión de proyectos viales, mejorando la conectividad del país, y aumentó la construcción de hospitales y mejoró las condiciones de vida de los campesinos. En definitiva, Velasco Ibarra es recordado por su carisma y su habilidad para conectar con las masas, lo que le permitió ser elegido presidente en 5 ocasiones. Estaba el gobierno destacado por varios aspectos importantes que marcaron el legado en el Ecuador. Dejando de lado las obras materiales, era conocido por su elocuencia y capacidad para movilizar las masas. Sus discursos apasionados y su habilidad para conectar con el pueblo le ganaron un amplio apoyo popular. Se presentó como defensor de los pobres y marginados. ¿Queréis revolución? Hacedla primero dentro de vuestras almas. El amor a la humanidad, el amor a la patria, la constancia, el saber luchar, el saber hacer sacrificios
todos los días, sin amilanarse, sin amilanarse. El anarquismo ha tenido raíz popular y que ha sabido en toda ocasión que ha estado en el gobierno cumplir y afanarse por cumplir los ideales populares, con sus carreteras, con sus escuelas, con sus puentes, con el regadío, fortificando al ejército, haciendo viviendas muchas veces de una manera enteramente original antes de que sea de moda hablar de viviendas. Fue el primer movimiento político que tuvo un plan de gobierno, plan técnico, económico, social. Lo hizo el señor Víctor Emilio Estrada, el año 1934.